Hay historias que nos recuerdan el poder de la determinación y cómo el sufrimiento puede transformarse en algo grande. Esta es una de esas historias, y querrás verla hasta el final. Imagina a una joven, sola, con casi nada en sus manos. Un día, su esposo decidió que ya no quería esa vida con ella y partió, dejando solo 15 codornices enfermas como herencia de un matrimonio fallido. Para muchos, eso sería motivo de desesperación y el fin de la esperanza. Pero para ella, fue el comienzo de un viaje de superación de obstáculos que cambiaría por completo su destino. Desde el principio, es imposible no empatizar con su dolor. La escena de abandono es dura. Su esposo, frío y distante, entrega a las aves debilitadas y se marcha sin mirar atrás. Ella permanece allí, en el patio, indecisa entre llorar las codornices o su propia vida. Parecía una sentencia de fracaso. Sin embargo, años después, cuando este mismo hombre regresó, encontró algo que nunca imaginó. Ya no había solo un pequeño gallinero y una esposa derrotada. Encontró un verdadero imperio, construido con trabajo duro, resiliencia y mucha fe. Y, ante esta transformación, solo pudo llorar, arrepentido y conmovido, al ver todo lo que ella había logrado. Esta historia no se trata solo de codornices. Se trata de valentía, de tomar lo poco que tienes y transformarlo en algo extraordinario. Se trata de resistir cuando todo parece perdido y encontrar fuerza donde muchos solo ven razones para rendirse. Y eso es exactamente lo que descubrirás en los próximos minutos, cómo esa mujer logró transformar el dolor en fuerza, las dificultades en oportunidades y la soledad en libertad. Pero antes de embarcarnos en este increíble viaje, quiero extenderles una invitación especial. Si disfrutan de este tipo de historias inspiradoras, llenas de superación y aprendizaje, suscríbanse al canal. Esto nos ayudará a seguir ofreciéndoles contenido como este. Activen la campanita para no perderse ningún video, y si esta historia los ha conmovido de alguna manera, dale me gusta. Compártanla con alguien que necesite motivación hoy y cuéntenos qué les pareció el final en los comentarios. Nuestra meta es llegar a los 1000 suscriptores lo antes posible, y ustedes pueden ser parte de ese crecimiento. Además, aquí en el canal tenemos muchas otras historias conmovedoras que pueden transformar su día e inspirar su vida. Prepárate para seguir cada detalle de este viaje. A lo largo del video, sentirás el peso del dolor inicial, el frío de la soledad y el amargo sabor de la injusticia. Pero también te emocionarás con cada logro, cada victoria y cada pequeño paso que esta mujer da hacia su futuro. Más que una historia de superación, lo que verás es una lección de vida. Y para comprender verdaderamente la grandeza de lo que construyó, necesitamos remontarnos al principio, al día en que su vida cambió para siempre. Es allí donde encontramos el punto de partida, el momento en que se vio obligada a elegir entre rendirse o luchar, y fue esa decisión la que lo cambió todo. El día que todo ocurrió estaba nublado, como si hasta el cielo supiera que algo malo estaba a punto de suceder. Recordaría ese momento para siempre. Su esposo llegó antes de lo habitual, con la mirada distante y una expresión decidida. No hubo largas discusiones, ni oportunidad para el diálogo. Simplemente dijo, con una frialdad que hirió más profundamente que cualquier cuchillo: esto es todo lo que tendrás. Estas 15 codornices son tu parte de la herencia. Y, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se fue. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se quedó quieta,
observando a los pájaros, que apenas podían mantenerse en pie. Tenían las plumas sucias, los ojos apagados, algunos apenas podían moverse. La escena dolía porque parecía una metáfora de su propia vida, frágil, cansada, al borde del colapso. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se las tragó, sabiendo que nadie vendría a consolarla. En ese momento, estaba sola. Las condiciones eran duras. La pequeña propiedad estaba en mal estado, el techo goteaba cuando llovía y apenas había comida en la despensa. Tenía algunos ahorros, pero apenas le alcanzarían para una semana. Pagar las cuentas, comprar alimento para las codornices o medicinas para tratar su enfermedad parecía una tarea imposible. Por unos minutos, consideró seriamente rendirse, quizás vender lo que pudiera, regalar las aves a alguien y buscar refugio en otro lugar. Pero al ver a esos pequeños animales, algo en su interior se quebró y se fortaleció a la vez. Los primeros días fueron los más duros. Cuidar a las codornices enfermas implicaba despertarse al amanecer, preparar medicinas improvisadas y pasar horas intentando identificar cuáles aún tenían posibilidades de sobrevivir. A menudo, se arrodillaba en el suelo del gallinero improvisado y lloraba en silencio, pidiendo fuerzas. Cada mañana era una prueba de resistencia. Algunas aves no sobrevivían a la noche, y tenía que enterrarlas antes de empezar el día. Era como enterrar un pequeño trocito de su última esperanza. Más allá de las dificultades físicas, estaba el desgaste emocional. Recordaba las palabras de su esposo resonando en su mente: sigue adelante. Era como si cada sílaba fuera un cruel recordatorio de que él no creía que ella pudiera superarse. A veces, la ira se mezclaba con la tristeza, creando una llama interior que, sin darse cuenta, comenzaba a transformarse en fuerza. No hubo mucho apoyo. Algunos vecinos se enteraron de lo sucedido y se acercaron con miradas de lástima o comentarios que, incluso sin querer, parecieron herir aún más. Quizás deberías venderlo todo, sugirió uno. No puedes hacerlo sola. Otros simplemente observaban desde lejos, esperando a ver si fracasaba. Y, en cierto modo, esto fortaleció su determinación. No quería ser solo otra historia de derrota. Las noches eran largas. Permanecía despierta, escuchando el débil canto de las codornices en el patio, preocupada por si todas estarían vivas al amanecer. El frío se colaba por las rendijas de la ventana, y se cubrió con una manta vieja, preguntándose qué haría al día siguiente para mantenerlo todo a flote. Era un ciclo de miedo y esperanza, de agotamiento y pequeñas victorias, como cuando una de las aves por fin empezaba a alimentarse sola. Con el paso de los días, comenzó a observar cada detalle de las codornices. Aprendió a distinguir cuáles estaban peor y cuáles podían recuperarse. Improvisó tratamientos con lo que tenía a mano: agua tibia con hierbas, pequeñas porciones de alimento más nutritivo e incluso adaptó una lámpara vieja para mantener a las aves calientes por la noche. Nada de esto fue fácil, pero era todo lo que podía hacer. Poco a poco, se fue formando una nueva rutina. Se levantaba temprano, limpiaba el recinto de las aves, les cambiaba el agua y anotaba mentalmente el estado de cada una. Durante el día, buscaba alternativas para conseguir comida barata, y por la noche, planeaba sus próximos pasos. Aún así, el miedo al fracaso no desaparecía. Era como si una voz constante le dijera que no podía, que era mejor rendirse. Pero cada vez que una codorniz mostraba signos de mejora,
era como si esa voz se callara por un instante. Estas pequeñas victorias fueron lo que la mantuvo en marcha. No resolvieron todos sus problemas, pero le dieron una chispa de esperanza. Y fue esta chispa la que le impidió rendirse. Sabía que si quería cambiar su vida, tenía que luchar con todas sus fuerzas, y las codornices serían su punto de partida, por improbable que pareciera. Fue en este contexto de dolor, pobreza e incertidumbre que nació la decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Y esta decisión no surgió de una inspiración repentina ni de una ayuda milagrosa, sino de un momento simple, casi banal, una mañana, cuando vio a una codorniz levantarse y dar sus primeros pasos firmes. Esa escena encendió algo en su corazón. Si ese pajarito pudo luchar por vivir, ella también. Esa mañana, cuando vio a la pequeña codorniz levantarse, fue un punto de inflexión. La escena era tan simple, pero a la vez tan poderosa, que sintió algo diferente recorrerla. Era como si una fuerza silenciosa le dijera, tú también puedes levantarte. Por primera vez desde su abandono, sintió que quizás había una manera, aunque difícil, de cambiar su historia. Esa noche, acostada en la cama, reflexionó sobre todo lo sucedido. Su esposo se había marchado sin mirar atrás. Las codornices estaban enfermas, la casa estaba en mal estado y su situación económica era desesperada. Podía aceptar el destino que le imponía, rendirse y buscar ayuda en otro lugar. Pero algo en su interior se resistía a esa idea. ¿No sería justo que su vida terminara allí, en ese patio, derrotada? No después de todo lo que había soportado. Decidió entonces que lucharía. Cueste lo que cueste, intentaría salvar a esas aves, una por una si fuera necesario. Y al salvar a la codorniz, se salvaría a sí misma. Al día siguiente, se despertó más temprano de lo habitual. El sol aún no había salido, pero ya estaba en el patio trasero, observando el gallinero improvisado. Respiró hondo y comenzó su rutina, pero esta vez con una determinación diferente en la mirada. Ya no se trataba solo de sobrevivir, era un acto de resistencia. Los primeros pasos fueron arduos. Pasó horas investigando, preguntando a vecinos con más experiencia sobre el cuidado de las aves, e incluso caminó kilómetros hasta una pequeña tienda del pueblo para intentar comprar medicamentos básicos. Cada moneda se contaba antes de gastarla. A menudo, prefería no cenar para asegurar que las codornices tuvieran alimento. No había lugar para el desperdicio ni el descuido. Improvisar se convirtió en parte de su vida. Sin dinero para comprar equipo, adaptó lo que tenía. Hizo comederos con botellas de plástico recortadas, usó restos de madera para reforzar la cerca y construyó un pequeño sistema de calefacción con bombillas viejas. Sus manos se encallecieron y su cuerpo se cansó, pero cada pequeña mejora en el gallinero representaba un paso hacia el futuro que quería construir. Emocionalmente, también fue un desafío. Había días en que la tristeza la acosaba con furia, trayendo recuerdos de abandono y pensamientos de impotencia. En esos momentos, lo paraba todo, se sentaba cerca de las aves y respiraba hondo, sacando fuerzas del simple hecho de que seguían vivas. Era como si esta lucha silenciosa fuera un intercambio, ella cuidaba de las codornices, y ellas cuidaban de su esperanza. Poco a poco, los resultados comenzaron a aparecer. Una de las codornices más débiles, que creía que no sobreviviría, empezó a alimentarse sola. Otra, que había dejado de moverse, dio unos pasos.
Pequeños avances, pero suficientes para renovar su espíritu. Era como ver una llama encenderse en la oscuridad. Cada progreso se celebraba en silencio, con lágrimas de gratitud. Los domingos, al terminar sus tareas, se sentaba en el porche a contemplar el cielo. Hablaba consigo misma y a veces con Dios, pidiendo fuerzas para seguir adelante. No quiero simplemente sobrevivir, decía en voz baja. Quiero ganar. Quiero demostrar que puedo. Estas conversaciones se convirtieron en un poderoso estímulo, recordándole que su lucha tenía un propósito. También cometió muchos errores. Una vez, administró la dosis incorrecta de medicamento y perdió 2 aves. Lloró toda la noche, sintiéndose culpable. Pero en lugar de rendirse, aprovechó el error para aprender y se volvió aún más cuidadosa. En otra ocasión, olvidó reforzar parte de la cerca y un depredador se llevó a una de las codornices. Fue un golpe duro, pero también una advertencia de que necesitaba mejorar la seguridad del gallinero. Estas experiencias le enseñaron que el fracaso era parte del proceso. Lo importante era levantarse e intentarlo de nuevo, siempre. Y eso fue exactamente lo que hizo. Día tras día, noche tras noche, se dedicó con disciplina. Sus manos arañadas y sus rodillas doloridas por arrodillarse en el suelo para cuidar a las aves se convirtieron en marcas de su lucha silenciosa. La comunidad empezó a notar su persistencia. Algunos aún dudaban de que pudiera llegar lejos, pero otros empezaron a ofrecerle ayuda. Un vecino le prestó herramientas, otro donó trozos de madera, e incluso una anciana le enseñó una receta casera para fortalecer el sistema inmunológico de las codornices. Estos gestos, por pequeños que fueran, la hicieron sentir que no estaba del todo sola. Más importante aún, empezó a creer en sí misma. La decisión de seguir adelante se convirtió en un compromiso diario. Ya no se trataba solo de demostrarle algo a su esposo o a sus vecinos, sino de demostrarse a sí misma que podía construir algo desde cero. Con cada amanecer, veía a las aves más fuertes y activas, y esto le daba la energía para afrontar otro día de arduo trabajo. Fue durante una de esas mañanas que se dio cuenta de algo aún más significativo: ya no sentía el mismo dolor aplastante del día que la abandonaron. Claro, aún había recuerdos y dolor, pero ahora se mezclaban con una sensación de resiliencia. La tristeza estaba dando paso poco a poco a la determinación. Y así, casi imperceptiblemente, la vida empezó a dar señales de cambio. La lucha diaria dejó de ser un simple intento desesperado por mantener vivas a las codornices y se convirtió en un proyecto de reconstrucción personal. Cuando finalmente se dio cuenta de que más de la mitad de las aves se habían recuperado, sintió que lo imposible comenzaba a hacerse posible. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por pequeñas victorias que, en conjunto, comenzaron a transformar no solo el gallinero, sino también el corazón de la mujer. Lo que antes era solo un patio improvisado comenzó a tomar forma como un espacio organizado. Con lo poco que tenía, construyó nuevas perchas, reforzó el recinto y creó separadores para separar a las aves más débiles de las más fuertes, asegurando que todas tuvieran la oportunidad de recuperarse. Un día especial quedó grabado en su memoria: el día que encontró el primer huevo sano, grande e intacto en el nido improvisado. Lo sostuvo en sus manos con tanto cuidado, como una joya excepcional. Lloró de emoción, no por el valor del huevo en sí, sino por lo que representaba.
Era la prueba de que sus noches de insomnio, sus oraciones y su incansable trabajo estaban dando frutos. Aquí estaba el símbolo del renacimiento de la vida. Desde ese día, algo cambió en su interior. Cada nuevo huevo que encontraba le llenaba de energía. Decidió que no solo cuidaría de las aves, sino que las multiplicaría. Empezó a estudiar reproducción, alimentación equilibrada y manejo adecuado. Pidió información a expertos, leyó folletos que encontró en tiendas agrícolas y lo anotó todo en un viejo cuaderno, que rápidamente se convirtió en su manual de supervivencia. Sin embargo, los desafíos no desaparecieron. Algunas aves seguían enfermando, otras no sobrevivían, y había días en que se sentía como si hubiera vuelto al punto de partida. Pero ahora, la diferencia era que se había demostrado a sí misma que podía superarlo. Cada pérdida era dolorosa, pero fortalecía su experiencia. También tuvo que ser creativa para encontrar suficiente alimento para su creciente rebaño. Sin dinero para comprar pienso industrial en grandes cantidades, aprendió a mezclar granos más baratos, a usar restos de huertos vecinos e incluso a cultivar maíz y hortalizas en su propio huerto. Esto no solo redujo costos, sino que también mejoró la calidad de vida de las codornices, que empezaron a poner huevos con mayor regularidad. Con el tiempo, los vecinos que antes dudaban de sus habilidades comenzaron a sorprenderse. Ese pequeño gallinero, que parecía condenado al fracaso, ahora rebosaba de vida. Las codornices recuperadas picoteaban y cantaban, y su sonido se convirtió en un canto de esperanza cada mañana. Algunas personas comenzaron a acercarse, curiosas por saber cómo lo había logrado. Esta curiosidad se convirtió en una oportunidad. Al darse cuenta de que ya tenía más huevos de los que necesitaba para su propio consumo, decidió vender los primeros. Fue un momento tenso, nunca había vendido nada en su vida y temía ser rechazada. Pero, para su sorpresa, el producto tuvo una buena aceptación. El dinero fue escaso, pero suficiente para comprar más alimento y medicamentos, asegurando así la continuidad de su trabajo. El negocio empezó a tomar forma de forma natural. Aún no contaba con una estructura profesional, pero ella ya sabía que estaba construyendo algo más grande de lo que había imaginado. Cada venta, cada cliente satisfecho, era la confirmación de que iba por buen camino. El apoyo de la comunidad empezó a crecer. Quienes antes la menospreciaban ahora veían en ella un ejemplo de determinación. Algunos incluso empezaron a intercambiar productos, verduras, herramientas, semillas, cualquier cosa que pudiera ayudarla a mejorar su ganado. Así fue como pudo ampliar su cercado por muy poco dinero, usando madera que un vecino iba a desechar. Esta etapa también le trajo nuevas lecciones. Aprendió a lidiar con la estacionalidad, el riesgo de enfermedades que se propagan rápidamente y la necesidad de llevar registros. Empezó a anotarlo todo: número de aves, conteo de huevos, fechas de vacunaciones improvisadas, pérdidas y ganancias. El cuaderno que antes era un borrador ahora parecía un libro de negocios. A pesar de su agotamiento, sentía una genuina satisfacción al ver progreso. Al recordar el día en que fue abandonada, ya no sentía solo dolor, sino orgullo. Esa situación, que podría haberla destruido, se estaba convirtiendo en su mayor fortaleza. Ya no se veía como una víctima, sino como la protagonista de su propia historia. Las mañanas aún empezaban temprano, pero ahora tenían un sabor diferente. El sonido de las codornices sanas le recordaba que el esfuerzo valió la pena.
Se preparó, limpió el espacio y se aseguró de atender personalmente cada detalle. Era como si este pequeño imperio en construcción fuera una extensión de ella misma. Un día, al ver que el número de codornices se había duplicado, sintió una mezcla de sorpresa y gratitud. Era la primera vez que veía claramente que sus esfuerzos estaban dando resultados concretos. En ese momento, se prometió a sí misma que no se detendría allí. Seguiría adelante, reinvertiría cada centavo y convertiría ese pequeño negocio en algo aún más grande. Fue entonces cuando empezó a soñar con más audacia. Ya no pensaba solo en sobrevivir, sino en crecer. Pensó en mejorar las instalaciones, adquirir el equipo adecuado, aumentar la producción y captar nuevos clientes. La idea de un futuro próspero dejó de ser un sueño lejano y se convirtió en un plan real. Y así, la fase de superación dio paso a una nueva etapa, la del crecimiento. El patio trasero ya no le parecía lo suficientemente grande, las codornices necesitaban más espacio y ella sentía que tenía la energía para ir más allá. Era hora de convertir ese logro inicial en un proyecto para toda la vida. La decisión de crecer no fue solo una idea pasajera, fue un compromiso consigo misma. Desde ese momento, cada decisión estuvo guiada por una visión de futuro. Ya no se trataba solo de mantener vivas las codornices, quería construir algo sólido, algo que pudiera sustentar su vida y, quizás, inspirar a otros. El primer paso fue reinvertir lo poco que ganaba. En lugar de usar el dinero de las ventas para sus necesidades personales, compró más alimento, vitaminas y mejoró las instalaciones. Así fue como, poco a poco, el corral se transformó. Construyó un recinto nuevo, más grande y seguro, e improvisó nidos mejores con cajas de madera que encontró gratis en tiendas locales. Cada mejora, por pequeña que fuera, marcaba la diferencia en la producción. El aumento en la cantidad de huevos fue gradual pero constante. Cada vez que lograba vender una docena, sentía una mezcla de alegría y alivio. Alegría al ver los resultados de mi propio trabajo y alivio al saber que podía comprar más suministros y seguir adelante. Esta sensación de progreso era adictiva. Fue durante este periodo que empezó a pensar como una emprendedora. Se dio cuenta de que necesitaba organizar mejor sus finanzas, calcular costos, comprender sus ganancias reales y planificar inversiones. Empezó a registrar cada gasto y venta, creando un nivel de control que antes no existía. Por las noches, revisaba su cuaderno, sumaba las cifras y establecía metas. Su negocio estaba tomando forma. Con el aumento de la producción surgieron nuevos desafíos. Mantener las codornices sanas requería más tiempo, más esfuerzo físico y más conocimientos. Necesitaba aprender sobre higiene adecuada, prevención de enfermedades e incluso un manejo adecuado para evitar el estrés en las aves, que podría comprometer la producción. A menudo se acostaba tarde después de limpiar los espacios, agotada pero satisfecha. La rutina era dura, pero gratificante. Por la mañana, alimentaba a las aves, recogía los huevos y separaba los más débiles. Por la tarde, buscaba nuevos clientes, visitaba las casas ofreciendo sus productos, y por la noche, planeaba mejoras. Había cansancio, sí, pero también una sensación de propósito que nunca antes había experimentado. Pronto, los vecinos empezaron a hablar. El canto de las codornices al multiplicarse llamó la atención, y muchos fueron a la puerta a preguntar si vendía huevos. Lo que antes había sido una producción casera ahora estaba ganando renombre en el pueblo. Algunos incluso pidieron visitar el lugar y ver cómo cuidaba a las aves. Esto trajo consigo una nueva responsabilidad, mantener todo limpio,
organizado y funcionando a la perfección. Con el crecimiento, surgió la necesidad de ampliar sus horizontes. Se dio cuenta de que, para seguir evolucionando, necesitaría conquistar nuevos mercados. Empezó a llevar sus productos al mercado de un pueblo vecino, levantándose al amanecer para conseguir un buen lugar. Al principio, se sentía tímida e insegura, pero pronto se dio cuenta de que la gente quedaba cautivada por la calidad de sus huevos y su historia. En cada mercado, regresaba a casa con menos artículos y más confianza. Las ganancias comenzaron a permitirle realizar mayores inversiones, compró alimento de mejor calidad, herramientas nuevas e incluso contrató informalmente a un adolescente del vecindario para que cuidara las aves cuando ella necesitaba salir. Este pequeño paso fue importante, ya que le dio tiempo para centrarse en el marketing y las ventas. Pero no todo fue fácil. A medida que aumentaba la producción, también lo hacían los riesgos. Un brote de enfermedad casi lo arruinó todo, y pasó noches enteras cuidando a las aves, intentando salvar a la mayor cantidad posible. Perdió algunas y lloró, pero no se rindió. Al contrario, estudió aún más, buscó orientación en programas de radio y videos educativos, e implementó prácticas de prevención más estrictas. Estos tiempos difíciles finalmente fortalecieron su negocio. Aprendió que el crecimiento no se logra sin desafíos, y que cada obstáculo superado la preparaba mejor para el futuro. También comprendió que no podía hacerlo todo sola para siempre. Si realmente quería crecer, necesitaba aprender a delegar y a trabajar en equipo. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de enseñar a otras personas de la comunidad a cuidar codornices. Algunas mujeres, inspiradas por su determinación, empezaron a pedirle consejos. Vio esto como una oportunidad para ayudar y, al mismo tiempo, construir una red de apoyo. Empezó a organizar pequeñas reuniones en su patio trasero, donde explicaba cómo montar un gallinero sencillo, cómo alimentar a las aves y cómo aprovechar al máximo sus productos. Estos encuentros tuvieron un efecto poderoso, la gente empezó a respetarla aún más. De ser considerada una mujer abandonada, pasó a ser conocida como la mujer codorniz, alguien que transformaba el dolor en inspiración. A medida que el negocio crecía, también lo hacía ella como persona. Su autoestima, antes frágil, ahora era más fuerte que nunca. Ya no dependía de la aprobación de su esposo ni del juicio de sus vecinos. Cada logro era prueba de que había tomado la decisión correcta al no rendirse. Con el tiempo, pudo adquirir una pequeña incubadora, lo que le permitió aumentar la reproducción de sus aves de forma más controlada y eficiente. Este fue un hito importante, ya que representó la transición de la cría artesanal a un negocio más profesional. Ahora podía planificar el número de aves que tendría en cada ciclo, asegurando una producción regular y aumentando las ventas. El espacio del patio trasero se hacía cada vez más pequeño, y empezó a soñar con algo más grande, quizás alquilar un terreno cercano o construir una estructura aún más robusta. Cada paso estaba cuidadosamente calculado, sabiendo que no podía excederse. Pero el hecho de que ya pensara así demostraba cuánto había evolucionado. A lo largo de todo este crecimiento, nunca perdió la gratitud. Con cada huevo recogido, cada venta realizada, rezaba una pequeña oración de agradecimiento. Sabía que nada de esto habría sucedido si no hubiera decidido seguir igual el día que su esposo la abandonó. Y fue precisamente este crecimiento constante, fruto del esfuerzo diario, lo que empezó a atraer la atención no solo de la comunidad, sino también de los comerciantes locales. Los pequeños mercados empezaron a comprar sus productos con regularidad, lo que le proporcionaba un ingreso estable.
Este fue el punto de inflexión, ya no necesitaba ir de puerta en puerta. Ahora, los clientes acudían a ella. Este nuevo nivel le trajo orgullo, pero también responsabilidad. Necesitaba mantener la calidad, cumplir con los plazos y organizar las entregas. Estableció un pequeño sistema de registro para llevar un registro de los pedidos y empezó a pensar en un nombre para el negocio, algo que representara su trayectoria. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Lo que había empezado con 15 codornices enfermas era ahora una bandada sana, productiva y en crecimiento. Su vida financiera, antes marcada por las dificultades, ahora gozaba de estabilidad. Y, lo más importante, había recuperado algo que creía haber perdido para siempre, el brillo en sus ojos. Había llegado el punto de inflexión. Lo que antes era solo un patio trasero improvisado con algunos cercados ahora parecía una pequeña granja profesional. La clientela seguía creciendo, e incluso recibía pedidos de pueblos vecinos. Por primera vez, sintió que tenía algo realmente grande entre manos, no solo un negocio, sino un legado en ciernes. Fue durante esta etapa que decidió ponerle nombre a su granja de codornices. Tras muchas noches de reflexión, eligió un nombre que reflejara su propia trayectoria, algo que simbolizara renacimiento y resiliencia. Mandó hacer una pequeña placa y la colgó en la entrada de su casa. Fue un gesto sencillo, pero para ella, representaba el reconocimiento oficial a todo lo que había logrado. Una vez establecido el negocio, comenzó a pensar de forma aún más estratégica. Invirtió en mejor equipo, construyó cobertizos de tejas para proteger a las aves del calor excesivo e implementó un sistema de bebederos automáticos para facilitar la gestión. Cada detalle fue diseñado para aumentar la productividad y reducir el riesgo de enfermedades. El aumento de la calidad tuvo un impacto directo en las ventas. Ahora, los grandes mercados e incluso los restaurantes querían comprar sus huevos, sabiendo que eran frescos y de fuentes confiables. Esta reputación se ganó con esfuerzo, cuidado y una dedicación casi artesanal, algo que el público notó y valoró. La producción se estabilizó tanto que pudo contratar ayuda formalmente. Contrató a 2 personas de la comunidad, una para ayudar con la limpieza y el manejo de las aves, y otra para las entregas y la administración. Fue emocionante para ella darse cuenta de que el negocio estaba creando empleos y cambiando vidas más allá de la suya. Y no fue solo la economía local la que se benefició. Otras mujeres de la región, inspiradas por su historia, también comenzaron a criar codornices. Algunas pidieron consejos, otras compraron pollitos para iniciar su propia producción. Decidió apoyarlas de forma estructurada, creando un pequeño grupo de reuniones quincenales donde intercambiaban experiencias, discutían dificultades y celebraban victorias. Estas reuniones pronto se hicieron conocidas en la comunidad. Personas de fuera comenzaron a acudir para escuchar sus consejos, y empezó a ser invitada a hablar en eventos locales sobre emprendimiento y agricultura familiar. Fue una transformación notable, de una mujer que, años antes, había sido abandonada y desacreditada, ahora se había convertido en un modelo a seguir y una voz con autoridad. El impacto social fue visible. Los niños de la comunidad tuvieron acceso a alimentos nutritivos. Las familias aprendieron nuevas maneras de generar ingresos e incluso los negocios locales se vieron fortalecidos por el movimiento generado por la compra de suministros y la venta de productos. El ciclo de prosperidad se extendía. Los medios locales se hicieron eco rápidamente de esta inspiradora historia. Un pequeño periódico local publicó un artículo sobre su experiencia, mostrando fotos del antes y el después y entrevistando a vecinos y clientes.
La respuesta fue tan positiva que la historia se viralizó en las redes sociales locales, atrayendo aún más atención al negocio. Este reconocimiento le brindó nuevas oportunidades. Las instituciones que apoyaban a los pequeños productores comenzaron a ofrecer cursos y alianzas para ayudarla a crecer aún más. Participó en capacitaciones sobre gestión financiera, marketing e incluso legislación sanitaria para formalizar su producción. Cada lección se puso en práctica rápidamente y el negocio se fue consolidando. También se dio cuenta de que necesitaba cuidarse. Su carga de trabajo había aumentado, pero ahora podía compartir responsabilidades. Empezó a tomarse tiempo libre, permitiéndose pequeños placeres como salir con amigos o dedicarse a sus aficiones. Este cambio de mentalidad fue crucial para mantener el equilibrio emocional y seguir creciendo de forma saludable. El patio, que al principio parecía estrecho, estaba ahora completamente transformado. Contaba con cobertizos bien construidos, zonas de descanso para pájaros y sistemas de iluminación y ventilación. Era un lugar precioso, limpio y organizado, que transmitía profesionalidad y cuidado. Muchos visitantes se sorprendían al descubrir que todo había sido construido con su propio esfuerzo, paso a paso, a lo largo de los años. Con cada nuevo ciclo de producción, se sentía orgullosa no solo del negocio, sino también de la mujer en la que se había convertido. El abandono de su esposo, antaño su mayor dolor, ahora lo veía como el punto de partida de un camino de superación. En esta etapa, comenzó a planificar el futuro con mayor audacia. Soñaba con expandir la producción para abastecer a un mayor número de ciudades, quizás incluso creando su propia marca de huevos de codorniz envasados. Ya no tenía miedo de pensar en grande, porque sabía que tenía la capacidad de hacerlo realidad. Y a pesar de todo este crecimiento, se mantuvo accesible, sencilla y generosa. Recibía a los visitantes con una sonrisa, mostraba con orgullo sus instalaciones y compartía su historia para inspirar a quienes atravesaban momentos difíciles. Para ella, ese era el verdadero significado de todo, demostrar que es posible transformar el dolor en fuerza y que nadie tiene por qué quedarse atrapado en el pasado. El negocio, que antes era una cuestión de supervivencia, ahora era un imperio. Un imperio construido no sobre la riqueza fácil, sino sobre el trabajo duro, la resiliencia y la fe. Y este imperio apenas comenzaba a mostrar su verdadero potencial. Habían pasado los años, y el hombre que la abandonó aquel día sombrío probablemente no tenía ni idea de lo que le aguardaba. Regresó a la pequeña propiedad, impulsado por la curiosidad, el arrepentimiento o quizás la necesidad de ver con sus propios ojos lo que había dejado atrás. Al llegar, lo recibió una escena que superó todas sus expectativas. El sencillo patio, que recordaba su antiguo abandono, se había transformado ahora en una pequeña granja organizada, limpia y llena de vida. La primera sensación que lo invadió fue de asombro. No podía creer lo que veía, los cobertizos bien construidos, los recintos reforzados, la abundancia de aves sanas. Cada rincón parecía reflejar cuidado, esfuerzo y planificación. Era imposible no darse cuenta de que esta mujer, a quien había considerado incapaz, había construido algo sólido y admirable. Cuando por fin la vio, algo aún más intenso ocurrió. Ella estaba en el patio, revisando los huevos, con una expresión tranquila y segura. Sus ojos se llenaron de lágrimas y el peso del arrepentimiento se apoderó de sus hombros. Se dio cuenta de que había subestimado no solo su fuerza, sino también la determinación que una vida de dificultades le había inculcado. Intentó hablar, pero no le salían las palabras. Cada intento era interrumpido por la emoción que le oprimía el pecho. Durante unos segundos, simplemente observó, incrédulo,
de que esta mujer a la que había dejado sola se hubiera vuelto tan independiente, tan capaz, tan extraordinaria. Ella, a su vez, lo recibió cortésmente, pero sin la calidez de quien espera perdón inmediato. La historia no podía borrarse, y ella lo sabía. Había una dignidad construida a partir del sufrimiento, y no permitiría que su presencia la disminuyera. Aún así, sentía una curiosidad natural por comprender el motivo de su regreso. El hombre empezó a hablar, con la voz quebrada, quería saber cómo lo había logrado, quería comprender lo que no había imaginado posible. Cada una de sus respuestas, sin embargo, llegó con serenidad y claridad, como si cada detalle de la lucha hubiera quedado grabado en su memoria para demostrar su fortaleza. Relató los días difíciles, cada ave que había salvado, cada error y lección aprendida, cada noche despierta cuidando a la codorniz enferma. Mientras escuchaba, las lágrimas fluían sin cesar. El arrepentimiento era profundo, pero también había genuina admiración. Empezó a comprender que su abandono, que una vez pareció definitivo, le había dado a su esposa la oportunidad de revelar una fuerza que él desconocía. Cada palabra suya era como una lección, demostrando que la verdadera grandeza provenía de la perseverancia ante las dificultades, no del poder que había ejercido al abandonarla. Mientras caminaba por el patio, el hombre vio las codornices sanas, los huevos que ella había puesto, las mejoras que había logrado. Todo era prueba fehaciente de su dedicación, visión y valentía. Sintió vergüenza, pero también un respeto inquebrantable. Era imposible retroceder en el tiempo, imposible reparar el abandono. Pero allí, ante el imperio silencioso que ella había construido, comprendió la profundidad de sus propios fracasos y la fuerza de lo que se había construido sin él. La emoción del momento era intensa. Se acercó lentamente, buscando las palabras, pero solo pudo decir, no lo imaginé. Lo siento. No había manera de deshacer el pasado, pero reconocer la transformación era un paso en sí mismo. Ella, a su vez, simplemente asintió. No necesitaba nada más. Su victoria estaba ahí, visible, tangible, y no dependía de la aprobación. Durante esa reunión, otras personas de la comunidad, que observaban discretamente, se dieron cuenta de la magnitud de su historia. Su respeto y admiración por ella crecieron aún más. Esta no era solo una historia de superación individual, era una prueba viviente de que la determinación, el coraje y el trabajo duro pueden transformar cualquier situación adversa en algo extraordinario. El hombre permaneció conmovido, observando cada detalle del negocio, cada ave sana, cada cobertizo ordenado. Todo lo que creía imposible se había hecho realidad. Recordó el día de su abandono, la frialdad con la que dejó atrás a su esposa y sus animales, y sintió un profundo arrepentimiento. Pero también sintió que, en cierto modo, ese abandono le había permitido descubrir una fuerza interior que tal vez nunca habría despertado si él se hubiera quedado. La mujer, consciente de todo esto, mantuvo la calma. Sabía que el reencuentro no se trataba de reconciliación, sino de reconocimiento. Había crecido, aprendido y se había vuelto independiente. Su historia ahora era de superación e inspiración, y el hombre que tenía ante ella se convirtió en un recuerdo del pasado, importante, sí, pero incapaz de empañar todo lo que había logrado. Al final de su encuentro, no pudo contener las lágrimas. Lloró por haber dudado de ella, por haber sido injusto, por haber desperdiciado años sin darse cuenta de la grandeza que se había. Para ella, ese reencuentro fue la confirmación de que su decisión de quedarse había sido la correcta. Cada lágrima que su esposo derramó, cada suspiro de arrepentimiento, era prueba de que su lucha no había sido en vano.
Había construido algo más grande que el dinero o el estatus, había forjado respeto, independencia y una vida digna de orgullo. El reencuentro también le sirvió como un momento de reflexión. Comprendió que la verdadera fuerza no reside en dejar atrás a los demás, sino en reconocer la propia fragilidad y aprender de los errores. El impacto emocional fue profundo, y se prometió a sí mismo que nunca más subestimaría a nadie, especialmente a alguien que había enfrentado desafíos tan enormes con valentía y determinación. Esa tarde terminó en un silencio reconfortante. Él se despidió, aún conmovido, y ella regresó a sus tareas, tranquila y segura. No había resentimientos que la frenaran, solo gratitud por todo lo que había logrado y orgullo por haber transformado el dolor en oportunidad. Su reencuentro marcó el final de una etapa y el comienzo de otra. Para él, fue un despertar, para ella, solo un capítulo más en una historia de éxito continuo. Cada mirada, cada gesto y cada lágrima de ese día reforzaron la lección central. La fuerza interior y la perseverancia pueden transformar cualquier abandono o adversidad en triunfo. La trayectoria de esta mujer es una narrativa que va mucho más allá de un simple negocio de codornices. Cada etapa de su vida, desde el abandono hasta la consolidación de un imperio, conlleva poderosas lecciones de fuerza, perseverancia y visión. Y, al reflexionar sobre su historia, es imposible no extraer valiosas lecciones que pueden inspirar a cualquiera, sin importar el desafío que enfrente. La primera lección y la más obvia es perseverancia ante las dificultades, el abandono, encontrarse sola con 15 codornices enfermas y casi sin recursos podría haber sido motivo suficiente para rendirse. Muchas personas, ante una situación similar, probablemente habrían tirado la toalla. Pero ella decidió levantarse. Cada esfuerzo diario, cada noche sin dormir cuidando a las aves, cada lágrima derramada le sirvió de combustible para seguir adelante. Esta perseverancia nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, la determinación es la clave para superar los obstáculos. Otra lección esencial es la capacidad de transformar los desafíos en oportunidades. El abandono que parecía un fin se convirtió en el punto de partida de algo más grande. Pudo haberse dejado llevar por la tristeza o el desánimo, pero eligió verlo como una oportunidad para aprender, crecer y crear algo propio. Cada dificultad que encontró, ya fueran aves enfermas, pérdidas en el camino o falta de apoyo, se convirtió en una experiencia de aprendizaje. Esta comprensión es crucial. A menudo, lo que parece un problema puede ser el catalizador de un gran logro. La historia también nos enseña sobre la importancia de la resiliencia y la adaptación. Al principio, improvisó tratamientos para las codornices. Creó soluciones de alimentación caseras y construyó estructuras sencillas con recursos limitados. Cada adaptación fue un paso hacia la supervivencia y, posteriormente, hacia el crecimiento. La capacidad de adaptarse a circunstancias adversas, aprender de los errores y perseverar incluso cuando todo parece perdido es una habilidad esencial para cualquier aventura exitosa. Otro punto llamativo es el fuerza para creer en el propio potencial. No necesitaba la aprobación de su esposo ni la compasión inicial de sus vecinos. Su confianza en sí misma se forjó día a día, con pequeñas victorias que se sumaron a grandes logros. Su mirada segura, su postura firme y su determinación para continuar demostraron que creer en las propias capacidades puede transformar cualquier camino. La historia también refuerza la importancia de la disciplina y la planificación. El crecimiento no fue solo cuestión de esfuerzo físico o dedicación emocional, sino también resultado de la organización. Mantuvo registros, calculó inversiones, planificó la expansión del rebaño y estructuró el negocio estratégicamente.
Esta combinación de disciplina y perseverancia demuestra que los sueños solo se hacen realidad cuando van acompañados de acción y planificación conscientes. Además, hay una lección sobre impacto y legado al consolidar su imperio, no solo transformó su vida, sino también la de la comunidad que la rodeaba. Inspiradas por su historia, las mujeres comenzaron a criar codornices, se crearon empleos, productos de calidad llegaron al mercado y el ciclo de prosperidad comenzó a expandirse. Esto nos enseña que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que pueden inspirar y beneficiar a otros de maneras que jamás imaginamos. Otro aspecto crucial es la capacidad de perdonar y seguir adelante. El reencuentro con su esposo le trajo emociones complejas, arrepentimiento, sorpresa y admiración mutua. Pero no se dejó atrapar por el resentimiento. La mayor lección fue comprender que el pasado no define el futuro. Perdonar, en el sentido de liberarse del dolor y seguir adelante, enfocándose en construir su propio camino, es una de las mayores señales de madurez y fortaleza. La historia también nos recuerda la importancia de disfrutar de las pequeñas victorias. Cada huevo recolectado, cada ave recuperada y cada cliente satisfecho fueron motivos de celebración. Estos logros, aparentemente sencillos, sirvieron de combustible emocional, demostrando que reconocer el progreso, incluso los pequeños, es crucial para mantener la motivación en largos caminos de superación de desafíos. Finalmente, la narración enseña sobre el coraje para soñar en grande. Empezó cuidando 15 codornices enfermas en un patio improvisado, pero con esfuerzo, visión y aprendizaje. Transformó su vida y construyó un imperio admirable. Esta lección es clara: no importa dónde empieces, lo que importa es la valentía de creer que es posible llegar más lejos, transformar tu realidad e impactar positivamente la vida de los demás. Cada una de estas lecciones es una pieza fundamental que conforma el mensaje más amplio de la historia. La vida nos ofrece retos que pueden convertirse en oportunidades increíbles si tenemos valentía. Disciplina y fe en nuestro potencial. Es una narrativa que inspira a todos a no desanimarse ante los obstáculos, a persistir incluso cuando todo parece perdido y a ver posibilidades donde otros solo ven dificultades. Cada una de estas lecciones es una pieza fundamental que conforma el mensaje más amplio de la historia. La vida nos ofrece retos que pueden convertirse en oportunidades increíbles si tenemos valentía. Disciplina y fe en nuestro potencial. Es una narrativa que inspira a todos a no desanimarse ante los obstáculos, a persistir incluso cuando todo parece perdido y a ver posibilidades donde otros solo ven dificultades. El imperio que construyó no se limitó a su patio trasero ni a su granja de codornices. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo de inspiración, esperanza y transformación para toda la comunidad. Lo que comenzó como una lucha individual en medio de la adversidad ahora resonaba mucho más ampliamente, impactando la vida de innumerables personas a su alrededor. La primera evidencia de su impacto social provino de otras mujeres. Empezaron a acercarse, interesadas en aprender de su experiencia. Algunas atravesaban situaciones similares: abandono, dificultades económicas, falta de apoyo, y vieron en ella un ejemplo concreto de que era posible cambiar las cosas. Empezó a orientarlas sobre el cuidado de las aves, la organización de la producción, la gestión financiera e incluso estrategias de ventas. Más que solo enseñar, demostró que la determinación y el trabajo duro pueden transformar vidas. Algunas de estas mujeres iniciaron sus propios negocios, y pronto surgieron historias de éxito similares. Los pequeños negocios proliferaron, generando ingresos y fortaleciendo la economía local. Lo que antes era un patio trasero solitario se convirtió en el punto de partida de una red de emprendedoras, conectadas por su aprendizaje y ejemplo.
La fuerza de su trayectoria comenzó a generar olas de cambio que trascendieron con creces sus esfuerzos individuales. El impacto también se sintió a nivel comunitario. Ahora la gente tiene acceso a productos de calidad, saludables y confiables. El movimiento generado por la producción de codornices impulsó los negocios locales, proveedores, transporte y pequeñas ventas de suministros y equipo. Gradualmente, la comunidad comenzó a reorganizarse económicamente, demostrando que un solo acto de valentía y perseverancia puede tener consecuencias significativas para el colectivo. Además, su historia se convirtió en un referente para la educación y la concienciación. Las escuelas de la región comenzaron. Al observar todo esto, comprendió que su vida había adquirido un sentido mucho mayor del que había imaginado. El abandono que una vez pareció el fin de todo se convirtió en el comienzo de un viaje que impactó no solo su propia existencia, sino también la de decenas de personas a su alrededor. Sus esfuerzos individuales se multiplicaron en oportunidades colectivas, creando una red de transformación y esperanza. Su impacto social se consolidó aún más cuando las instituciones locales comenzaron a buscar su experiencia para desarrollar programas de capacitación. Empezó a asesorar a pequeños productores, a crear talleres e incluso a ofrecer servicios de consultoría informal a quienes buscaban emprender un negocio similar. Su experiencia vital se convirtió en un recurso para construir prosperidad colectiva, demostrando que el crecimiento personal puede generar efectos multiplicadores. En definitiva, su legado no se mide solo por la cantidad de aves o huevos producidos, ni solo por las ganancias económicas. Se mide por las vidas tocadas, los sueños inspirados, las oportunidades creadas y la esperanza renovada. Cada persona que aprendió de su historia, cada mujer que decidió emprender, cada joven que encontró el coraje para creer en sí mismo, lleva consigo una parte de ese legado. Y así, la historia que comenzó con abandono, dolor e incertidumbre, se convirtió en una narrativa de fuerza, resiliencia e impacto social duradero. El imperio que construyó no se limita a su patio trasero ni a su producción. Se extiende a toda la comunidad, demostrando que cuando uno cree en su propio potencial, enfrenta los desafíos y transforma la adversidad en oportunidad, el resultado es un cambio real, tangible e inspirador. Su recorrido nos recuerda que cada dificultad puede ser la semilla de algo más grande, que la persistencia es una fuerza transformadora y que el verdadero éxito no se mide solo por lo que logramos, sino por el impacto positivo que generamos a nuestro alrededor.